amigo Leonardo Reyes Madera. Ay, sí. Él es ingeniero especializado en asuntos de sismos, de terremotos. El hombre es el ingeniero sismo resistente. Y mira que tú sabes que hoy estamos a 6, ¿verdad? A 6 de agosto. Pero hace muchos años, el 4 de agosto, hubo un terremoto muy fuerte aquí en la República Dominicana. El de Baní, 46. En el 46, ¿verdad? El de Baní. No, en Miches. Ese fue el de Miches, ¿verdad? Que acabó con Matancitas. Que Matancitas, exactamente. Ahí fue cuando se dice que el agua entró por toda la parte esa de Nagua, ¿verdad? Correcto. Háblame de eso, Leonardo. Nosotros aquí en el país realmente estamos preparados para sufrir las embatidas que puede producir un terremoto en la República Dominicana. Mira, antes que nada, gracias por este momento. Ningún país del mundo está preparado para un terremoto. Gracias por el consuelo. Eso es imposible, tú decir que tú estás preparado para un terremoto. Si hay un terremoto de magnitud 7 aquí, vamos a ver mucha gente muerta y muchos edificios en el suelo. Wow. Ay, Dios mío. Entonces eso, y simplemente estamos en la lista, estamos en turno. Es como que estamos en una cola, estamos esperando. Y el día que llegue, bueno, pues hay un asunto con esto, y es que yo vengo diciendo por muchos años, aún tenemos tiempo. Aún tenemos tiempo. ¿De qué? De mirar nuestras edificaciones, de mirar mi casa, de mirar si mi casa es vulnerable a un terremoto, de mirar si las escuelas son vulnerables a los terremotos, si los hospitales son vulnerables a los terremotos, si los edificios de uso público son vulnerables a los terremotos. Entonces, todas esas cosas nosotros sabemos que han tenido problemas en diferentes países del mundo. Por ejemplo, en China murieron 5.200 niños en las escuelas, en el terremoto de Sichuan. Nosotros tenemos la experiencia de Puerto Plata en el 2003, donde se nos colapsaron varias escuelas. Entonces tenemos 6.000 escuelas con esos modelos que sabemos que no van a resistir un terremoto de magnitud 7. En la falla del Cibao estamos esperando en cualquier momento un terremoto entre 7.5 y 8. Dios mío. Entonces, si sabemos desde 1500 que somos un país sísmico y hemos creado, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, Sodosísmica, hace más de 40 años, en el 77 fue creada, tenemos 41 años. Esta sociedad ha ido llevando el mensaje a todos los rincones del país, de que este es un país sísmico. No solo se ha limitado a eso, hemos promovido conferencias, hemos promovido seminarios, hemos promovido congresos, hemos escrito el Código Sísmico del 79, volvimos a escribir el Código Sísmico del 2011, que es el más reciente, y las cosas han cambiado mucho, porque cada vez que hay un terremoto, simplemente aprendemos cosas que no entendíamos, que no sabíamos, y que por haber pasado 30 y pico de años, si nosotros haber sido capaces de revisar y hacer un nuevo código, tenemos muchos edificios con muchas deficiencias. Leonardo, una pregunta. Regularmente se dice que en la época de calor, por ejemplo, como estos meses de agosto. Yo sabía que iba a temblar, hace un calor. Exactamente, que la gente asocia mucho los picos altos de calor con el terremoto. ¿Eso es correcto? No, eso es un mito, son mitos, porque eso son... Lo que pasa es que coincidió el terremoto del 4 de agosto, en agosto. Con una época de calor muy fuerte. Una época de calor muy fuerte, pero no hay una relación directa. Una pregunta, ingeniero. Usted comentaba ahorita sobre la seguridad de las casas y de las edificaciones. ¿Cómo yo puedo saber si mi casa está segura? Fíjate, hay métodos visuales. Hay un formulario que tiene la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad, ONESBI. Ese formulario también se puede bajar de la Agencia Federal de Emergencia de Estados Unidos, FEMA, donde se llama FEMA 154. Con ese formulario, simplemente viendo la edificación por fuera, tú tienes una idea de si es vulnerable o no. Si resulta vulnerable, entonces te recomiendan que proceda a un estudio profundo para poder evaluar la vulnerabilidad real de la edificación. Si tú haces eso, eliminas la vulnerabilidad agregando elementos nuevos a esa vivienda, y entonces ya tú puedes decir que cuando tú estés trabajando aquí y tu familia esté en esa casa,
viene el terremoto y tú no vas a tener que salir corriendo para tu casa porque tu familia Pero entonces hay que descargar ese formulario para ver desde fuera. O si no, solicitarlo aquí a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, ONESBI, que está ahí al lado de Defensa Civil. ¿Y qué relación tiene que ver? Porque hemos oído mucho también que donde hay un terreno de suelo rocoso es más segura, aunque la vivienda tal vez no esté tan perfectamente construida. Mira, eso hay un terremoto para cada edificio. Wow. No hay nada, no hay nada seguro. ¿No hay escapatoria? No hay nada seguro. O sea que no tiene que ver si el suelo es como lodoso, de caliche, dependiendo del sector. Evidentemente que mientras más roca tú tienes, contrasuelo, que puede ser una arcilla, un caliche, como hay aquí en Los Prados, o como lo hay aquí en Arroyo Hondo, tú vas a tener diferentes respuestas de las edificaciones. Ahora bien, ¿en qué se basa la ingeniería sismo resistente? En el estudio de la interacción suelo-estructura. Eso significa que tú concibes un proyecto sobre el tipo de suelo que tú vas a desarrollarlo. Entonces, tomando en cuenta eso, ya tú vas a tener los niveles de fuerza sísmica que se van a esperar en esa edificación y vas a poder diseñarlo sin ningún tipo de problema. Una pregunta. Suponiendo, aquí descubrimos que este edificio, para poner un ejemplo, no es sismo resistente. ¿Qué se hace en ese caso? Porque hasta aquí, ¿qué se hace? Eso es la respuesta a la expresión aún tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque si tú encuentras que este edificio es vulnerable, sencillamente se somete a un estudio de vulnerabilidad. Ya. Se hace el diagnóstico. O sea, este tipo de ingeniería es como una ingeniería forense. Tú haces un diagnóstico del edificio, evalúa los puntos de debilidad, comienza a agregarle elementos nuevos o a reforzar los elementos que pueden fallar. Ahí es. Y entonces tienes ya un resultado que te dice a ti, mire, si usted hace esto, esto y esto, tiene menos probabilidad. Se elimina la vulnerabilidad, porque ahora a nosotros lo que nos interesa es, y la filosofía del diseño sismo resistente, es salvar vidas. Y salvar vidas no significa que no se te va a agrietar el edificio, sino que no se te va a caer en la cabeza. Ya. Leonardo, aquí hay una política en ese sentido. Por ejemplo, a nivel gubernamental, en las edificaciones que se hacen, eso, por ejemplo, hospitales que se construyen, escuelas y todo eso. Hay una ley. ¿Hay algún cuidado para realmente saber si son sismo resistentes esas edificaciones? Bueno, yo te puedo decir que aquí se sabe que hay más de 6.000 escuelas, que son las escuelas antes de las nuevas escuelas de los sorteos, que son sumamente deficientes. Ahora, ¿cuál sería el aún tenemos tiempo de esas escuelas? Vamos a revisarlas, vamos a reforzarlas. Eso es lo que hay que hacer. Las nuevas tienen otras características, porque ya las nuevas se hicieron bajo el Código Sísmico del 2011. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú me dices, bueno, pero las escuelas nuevas no tienen problema, es correcto, pero si tú la construyes de una manera, las estructuras no trabajan como se calculan, trabajan como se construyen. Entonces, si tú cuando la estás construyendo, le adicionas las debilidades y las vulnerabilidades que ya sabemos que la hacen colapsar, entonces tú estás haciendo una escuela nueva gastando muchísimo más dinero que te puede colapsar en un terremoto. Fíjate que aquí no me esperaba un terremoto, aquí un aguacero vino y se llevó que yo cuántas paredes de las escuelas. Sí, Wow. eso fue con agua. Entonces tenemos un problema grave, y es primero problema de supervisión grave, y segundo problema de consecuencia. Aquí los profesionales hacemos lo que nos da la gana y no hay consecuencias, porque por lo menos el Colegio de Ingenieros debiera haber llamado a esa gente y decirle, ven acá, usted es responsable de eso. ¿Cómo es que aquí iba una columna y usted lo que puso fue un revestimiento de pañete para que se creyera que había una columna? Cosas así. Entonces tenemos muy poco nivel de conciencia a nivel profesional. Nada más mi dinero y punto. Y tenemos muy poco nivel de conciencia a nivel institucional. Porque esto tenemos, por Sodosísmica tenemos 40 años diciéndolo, pero yo estoy diciéndolo de todo el tiempo, donde quiera que voy. Desde hace varios años en Santiago se está esperando el terremoto, el sismo que ya usted mencionó. Según la ciencia, porque realmente entendemos que, según lo que sabemos, el terremoto no podemos determinar cuándo va a llegar en ningún momento, solo lo sabrá Dios. Pero según la ciencia,
¿qué podrá pasar? O sea, ¿para cuándo lo estamos esperando más o menos? Porque ya tenemos varios años como con la incertidumbre, no que en Santiago, no que en la cordillera, no que aquí en la República cada tantos años hay un terremoto. No que la isla se puede hundir, no que ya que estamos exonerados por varios años. O sea, ¿cuál es la realidad del país? Mira, los terremotos, como tú bien dices, no se predicen. Sin embargo, se manejan con la teoría de la probabilidad. Y tú sabes que la teoría de probabilidad es tan cierto que en el periodo, el terremoto de los 100 años te ocurra a los 300 años, como que el terremoto de los 100 años te ocurra en todo el mismo año. Pero si nosotros venimos y estudiamos la historia desde el año 1500 hasta hoy, nos hemos dado cuenta que cada 102, 104 años hay un terremoto importante. ¿Y cuándo fue el último? Por ejemplo, perdón, porque podemos claro que me pongo nerviosa porque le tengo miedo. Pero podemos incluir entonces, incluir en eso, por ejemplo, dentro de los terremotos fuertes del país, el que ocurrió en Haití, porque estamos hablando de la misma isla. Sí, claro que sí. O sea que ahí nos agarramos, ahí nos ayudamos con 2 o 3 años. Claro. Es cierto, pero eso yo le pregunté que cada cuántos años, porque no es como cada 100 años. Sí, yo iba a concluir diciendo que ya el del 46, que fue el más grande registrado, de magnitud 8.1, sí, magnitud 8.1 ahí en Miches, ya tiene 72 años. Faltan 3. Entonces, que también fue fuerte. Bueno, hubo otro en el 44, sí, pero no como el del 46. Ay, mi ¿Cuántos años van? 72. Entonces, ¿qué significa eso? Faltan 30. Oye, no importa que falten 50 años, 100 años. Lo que sí tenemos que estar claro es que si no le ponemos la mano a las estructuras deficientes que tenemos, vamos a tener muchos muertos en todos los sectores. Mira, yo quiero decirle al público que Leonardo ha tenido la gentileza de traernos un libro que él publicó en el 2011. Es un libro donde habla del terremoto del 4 de agosto de 1946. Hay varios ejemplares aquí. Yo te lo traje exactamente. Exactamente quiero compartirlo con la audiencia del programa. Es decir, que las personas que estén interesadas pueden venir a buscar su ejemplar. Que nosotros gratuitamente se lo vamos a entregar. Dame uno, claro que exactamente. Sí. Bueno, hay preguntas, hay muchas preguntas en línea. Vamos a ver. Hay muchas inquietudes. Dime, Ivonne. Gracias. Ingeniero, si ya está evaluada la estructura y se determina que es resistente al sismo, ¿qué tanto resiste? ¿Hasta cuánto grado? No sé. Ay, buena pregunta, después que no esté dentro de la edificación, porque me imagino que por lo menos yo he estado dentro de edificios que son antisismo y lo que hace es que me den vibrar, como que se balancea. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer cuando uno está ahí adentro? Quédate tranquila porque no puedes hacer nada. Ay, no. ¿Y hasta cuánto resiste? Hasta que pasa, hasta que pase el terremoto. ¿Cuánto resiste? Lo que pasa con eso es que no hay un número que te pueda decir, no, eso aguanta 8, aguanta 7, aguanta 6. Se supone que un terremoto de 6.5 hacia abajo, ningún edificio debe ni siquiera sufrir grietas. Sin embargo, nos vamos a Puerto Plata y un 6.4 acabó con media ciudad de Puerto Plata y Santiago. Sí, es verdad. Porque es lo que decía ahorita, no es tanto como tú lo calculas y para qué sismo lo calculas, es como tú lo construyes. Fíjense, hoy hemos llegado a un nivel de conocimiento donde yo te puedo a ti decir, y eso va a llegar a este país, que cuando tú vayas a comprar un apartamento, te van a tener que decir para qué niveles de daño tú estás comprando ese apartamento. Porque hay un nivel de daño prácticamente cero, que es ocupación inmediata. Hay uno que es seguridad de vida y hay uno que es prevención de colapso. Porque la idea es que ante el terremoto peor que te pueda suceder, tu edificio, si se va a romper, se rompa, pero no se caiga para que tú salves la vida. Correctamente. Bueno, hay preguntas en línea. Buenas, es el ingeniero Leonardo Reyes que está con nosotros. Buenas. ¿Cómo estás, Jochi? Estamos bien, hermano, cuente. Le habla Héctor Quero. Dígame, Héctor. Mire, yo necesito un libro de eso, porque yo estudié sismología en Venezuela con la Mitsubishi de Japón. Necesito un libro de eso. Bueno, yo para analizarlo. Se lo guardo aquí, Héctor. Venga, hermano, venga. Tengo un comentario aquí, una pregunta. Venga, vamos a ver. Mire, dice una persona aquí, los grandes proyectos habitacionales no son supervisados y tienen muchos vicios de construcción. Le voy a preguntar, por favor, qué son vicios de construcción, porque no conozco bien eso. Y dice también, desde California
la falla de San Andrés puede influir en un sismo en República Dominicana, ¿eso es cierto? No. Ok, entonces dígame los vicios de construcción, ¿cuáles son? Cuando las edificaciones se hacen sin cumplir con los reglamentos. Con los reglamentos, exactamente. Entiendo. Tengo otra inquietud en línea. Buenas. Es el ingeniero Leonardo Reyes Madera, experto en sismología en República Dominicana. Buenas. Ingeniero Reyes, buenas tardes. Buenas tardes. Me preocupa encarecidamente. Usted acaba de mencionar ahora de unos niveles de riesgo que usted acaba de mencionar, estructuras que me digan que resisten, no resisten. Como usted ha dicho en la materia, me gustaría saber, dependiendo del epicentro y la profundidad, esos niveles de riesgo que usted acaba de mencionar, ¿realmente funcionan? Porque sabemos que no es lo mismo un sismo que el epicentro sea a 10 kilómetros que sea 15 como que sea 5. Entonces, si está debajo del edificio, por más sismo resistente el nivel de riesgo que tenga, se puede caer. Claro. Le escucho en la radio. Claro, eso fue lo que pasó en L'Aquila, en Italia, que el sismo era de 4 y pico, pero fue en los pies de los edificios. Y es lo que fue lo que pasó en Christchurch, en Nueva Zelanda, donde también fue un sismo que no se conocía esa falla que estaba debajo de la misma ciudad de Christchurch. Y entonces, o sea, por eso yo decía que hay un terremoto para cada edificio, porque sencillamente las cosas han cambiado tanto que antes no se consideraban terremotos si eran menos de 7. Sin embargo, ahora un terremoto de 4, aquí en Salinas viene y te desbarata un salón multiuso de una escuela. Ya. Siguiente pregunta, buena. Vamos a ver. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar en caso de presentarse un terremoto? Quedarte tranquila. Ni siquiera intentar salir, por favor. Si es grande no te da tiempo porque te tumba. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí, doctor, ingeniero, una preguntita. Hay muchas también construcciones que están frente al mar. En caso de que un sismo produzca un maremoto, eso también hay que hacer una protección. O sea, los ingenieros se fijan en eso, de que el mar entre y el edificio, cuando el mar choque los edificios, no se caiga. Fíjate, después de los terremotos de Sumatra y de Japón, donde hubo maremotos, la Agencia Federal de Emergencia de Estados Unidos sacó un boletín que es gratis, se puede bajar, sobre el diseño de edificaciones sometidas, o sea, expuestas a la presencia de un tsunami. A fin de año pasado en el país se hicieron 2 publicaciones del Servicio Geológico Nacional. Uno fue la microzonificación sísmica del Gran Santo Domingo, donde ya con mucho más atención se puede definir diferentes zonas de suelo, como usted decía hace un rato, y ver los niveles de fuerza sísmica que deben ser sometidos. Pero también se hizo un estudio de tsunami donde se estiman ondas en la costa sur de Santo Domingo entre 7 y 9 metros de altura. Si nos vamos al malecón, estamos hablando de que el primer piso de la mayoría de los edificios nuestros que están ahí, si hubiese un terremoto en la fosa de los muertos a 90 millas de donde estamos, de Santo Domingo, y que produzca un tsunami, estaríamos hablando de que el primer nivel de esas edificaciones del malecón quedarían bajo el agua. El primer nivel, el primer piso de cada una de esas, porque si tiene olas de entre 7 y 9 metros, tenemos un farallón de más o menos 5 metros por ahí, bueno, pues va a entrar, pero el problema de esto no es ese, el problema grave de esto son la desembocadura del río Jaina y del río Sama, que tú tienes ahí 2 bocas abiertas, y tú le metes 9 metros de ola a eso ahí, que te puede llegar varios kilómetros para atrás. Son de las cosas que debiéramos nosotros comenzar a mirar, porque aún tenemos tiempo de resolver esas cosas. Correctamente. Después del terremoto, pues no hay tiempo para nada. Una pregunta, ingeniero. Ay, don Jorge, perdón. Me preguntan por aquí, ¿qué opinión tiene usted sobre las construcciones en formaleta? Si son más seguros. ¿Qué es formaleta? Bueno, esos son estructuras con los muros vaciados. Es un servicio público, Alberto. Que están de moda ahora. ¿Con los muros, perdón? Muros vaciados, de una pared delgada de unos 10, 12 centímetros. ¿Son más seguros entonces? No, lo que estoy diciendo es que eso está de moda ahora, como han estado de moda muchas edificaciones. Por ejemplo, aquí se puso de moda el primer piso libre para dar un parqueo. Sí. Y te permiten un piso más hacia arriba. Eso la situación con esas edificaciones es que todavía no ha salido el reglamento sísmico. Ya tenemos cientos de edificios de eso. Esa pregunta, es bueno que usted señala esa de los parqueos. Sí.
esos edificios que tienen esa versión, o sea, que el primer piso es libre, que simplemente se ve sobre columnas, la gente entiende que son más débiles o no son, o no importa. Son más débiles. Pero que usted me lo dice así sin... Porque no asustar. Bueno, lo que pasa es que si tú sabes la respuesta para hacer la pregunta. Exactamente. Muy bien. Bueno, interesante la intervención del ingeniero Leonardo Reyes. Mucha gente escribiéndome ya. Vamos a guardarle su libro. Aquí pueden venir a buscarlo a esta emisora. Leonardo, gracias de verdad por venir a compartir con nosotros y te vamos a hacer otra invitación. Porque entiendo que es muy válido, es prudente dar este tipo de información al pueblo dominicano. ¿Usted tiene alguna red social donde las personas se puedan comunicar con usted, donde usted pueda dar y donde puedan descargar el formulario que están preguntando? Bueno, yo tengo una página en Facebook que se llama Ingeniería Sismo Resistente en Facebook, y también tengo mi Instagram, Leonardo Reyes M. Repita por favor, ¿dónde se puede descargar el formulario? En FEMA, o sea, si pone FEMA en la web, pone FEMA en la web, o pone FEMA 154, ahí le va a salir un PDF, nada más tiene que darle un clic y lo baja. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes. Dios mío, este programa es el mismo golpe, ya lo saben, qué bueno. Miren.